Bueno, pues yo creo que a José y a mí nos ha tocado la tarea más ardua después de la comida. Aunque José os ha enseñado un poquito qué es realmente una paella, si de verdad queréis disfrutarla, ir a Valencia y comérosla, por supuesto. Vale, ¿quiénes de aquí trabajáis en cliente final? Manos arriba. Y hablo de cliente final de no gente que estemos dando servicio a clientes, sino cliente final como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de McAfee, estoy en el equipo de la TR y, bueno, básicamente me dedico a hacer análisis de malware y ingeniería inversa. Entonces, he dividido esta charla con estos puntos, ¿vale? Vamos a dividir la charla usando Mitre, ahora que está tan de moda y que nos vale mucho a los investigadores para clasificar las amenazas y para un poco darle sentido a cómo los atacantes perpetran sus campañas y operaciones. Entonces, me parecía interesante dividir la presentación basándome en Mitre y si todavía no estáis haciendo modelado de amenazas, pues os animo a que lo hagáis para que, bueno, para darle un poquito de sentido. Incluso hay gente también de Red Teaming que está usando ya también Mitre para sus actividades, ¿no? Entonces, os preguntaba lo de cliente final porque yo pensaba, pobre de mí, pensaba que este año que ya está acabando no iba a ser el año del ransomware otra vez, pero veo que no, que de hecho han un poco modificado las tácticas y las técnicas y que al final de la operación o de la campaña están usando ransomware para atacar no solo a usuarios finales, que eso ya ocurría y todos recordamos Tesla Crypt, Cerber, Gunkrab, Revil, ¿no? Todos estos nombres ya nos suenan. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que están usando herramientas y malware que hasta ahora se usaba o se estaba viendo en el mundo del crimeware para usarlo ahora también en operaciones que están realizando, ¿no? Si hacemos una búsqueda simple de empresas que estén afectadas por ransomware, vais a ver que hay un montón de noticias desde enero hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una campaña que hemos analizado y un poco cómo fue la operación. Este sería el workflow de la operación. Podemos ver que bueno, pues los atacantes prepararon un sitio web comprometido. El usuario de turno, los usuarios de turno clicaron en ese sitio web comprometido, que simulaba ser una página de fake update. Luego veremos el aspecto que tenía. Los atacantes, mediante ese fake update, usaban un downloader que dropeaba Dridex. También está usando Tripbot, también está usando Chtonic, Azurult, diferentes familias de malware. Eso les sirve como punto de entrada hacia la red interna, una vez que tienen acceso al primer equipo, a lo que también llamamos en el mundo del DEFIR al paciente cero, ¿no? La primera víctima que se infecta. Y una vez que tienen el reconocimiento hecho y usando frameworks de post-explotación, como podría ser Empire o PostC2, también usan otro tipo de herramientas, e incluso pueden ser tipo LOLBins, también aprovechando funcionalidades del propio sistema operativo, pues consiguen, en este caso, usar BitPaymer o otros ransomware, también pueden usar Ryuk o cualquiera de los otros ransomware que están utilizando las operaciones para al final pedir un rescate a la víctima, en este caso voy a hablar de un ataque que se hace contra empresa, para pedir un rescate económico, ¿vale? Esta mañana teníamos a Juan Sotomayor explicando, ¿no?, la cantidad de bitcoins que habían pedido en una de las infecciones, que era algo así como 100 bitcoins, había dicho, ¿no? O sea, una burrada realmente. Entonces, vamos a hablar del paciente cero. ¿Por qué es tan importante? Bueno, esto del paciente cero lo llevamos explicando un montón de tiempo, pero para entender un poco cómo funciona el ataque, para entender cómo se perpetró todo, por qué la primera víctima se infectó, es muy importante poder construir una historia. Y al final los analistas nos dedicamos a escribir una historia, nos dedicamos a escribir cómo ocurrió el ataque, cómo se infectó, qué medida defensiva se saltaron y por qué se la saltaron y cómo funcionaba el ataque para el caso de que a futuro obtengamos un ataque similar, pues podamos detectarlo, aplicar medidas defensivas, cambiar operativas en los productos que utilizamos y sobre todo aumentar las defensas para que esto no ocurra y esta gente no siga viviendo de las operaciones que realizan. Entonces, el ataque por drive-by compromise se define en Mitre con la técnica 1189 y básicamente lo que hicieron los atacantes fue preparar una página fake de update de Chrome. A simple vista, si la miramos,
me parece súper legítima. Es decir, se parece mucho a la original. En este caso podéis ver el dominio, que está en dominio.au, que es una web que está preparada para almacenar este tipo de imagen, en el cual al usuario lo que le dice es que su navegador está desactualizado, por lo tanto tiene que clicar en el link que pone Update Chrome para actualizar el navegador. Veis un poco abajo a mi derecha, como cuando clicabas en la web, lo que aparece abajo es si quieres descargar el archivo Chrome / y una numeración. Eso es un archivo .js ejecutado por WScript en Windows, y lo que va a hacer ese downloader es comprobar si la máquina cumple los requisitos correspondientes para servir a una infección. Y eso quiere decir comprobar datos como la máquina pertenece a un grupo de trabajo, pertenece a un dominio, en qué país se encuentra la máquina que estoy infectando. ¿Esta máquina es una máquina virtual o es un sistema de escritorio? ¿Es un servidor? ¿Qué tipo de parches tiene instalado? Es una serie de comprobaciones que hace el JS para el downloader para comprobar si el sistema tiene los requisitos correspondientes para dropear en un segundo stage, ¿no? Es una fase, un malware, ¿no? Otra de las cosas que también hace es, como ellos no saben cuándo la víctima va a clicar, evidentemente también lo que comprueban es si el servidor de comando y control sigue vivo, si está vivo para que la campaña continúe. Aquí el usuario lo que haría sería clicaría en esa página, dejaría el downloader, ejecutaría el downloader, haría las comprobaciones y esto bajaría el segundo stage, que suele ser o Trickbot, o Dridex, o CHTonic, Azurult, etc. Si abrimos el JS, esto es lo que nos encontramos. Evidentemente, el archivo JS viene ofuscado para que no, digamos, pueda saltarse pues, distintos sistemas de protección, para que el analista que lo recoja no sepa exactamente lo que hace, que tenga que pelearse un poquitín para analizarlo, pero bueno, si lo abrimos, básicamente lo que nos encontramos es que el JS está infectado. Una vez que lo ejecuta, pues esto realiza una conexión contra el servidor de comando y control, y esto, pues una vez que envía los datos correspondientes y el servidor valida, baja el segundo stage. ¿Es posible hacer hunting de esto usando VirusTotal, por ejemplo? Sí, podemos hacer una búsqueda por el nombre del fichero y el número de dispositivos, y el tag para no tener mucho falso positivo. Y si os gusta esto del hunting, podéis probar. Hay un montón de ficheros subidos y las campañas son muy recientes. Han conseguido infectar a un montón de empresas usando esta técnica. Es una operación que ya estaba existente en 2018 y que ahora ha vuelto con unas técnicas un poquito más avanzadas, ¿no? Y bueno, pues si usáis VirusTotal, tenéis acceso a Intelligence, podéis hacer búsquedas de este fichero Chrome por si queréis analizarlo y tratar de infectarlo con el segundo stage para estudiarlo. Una vez que están dentro, lo que van a intentar es, como os digo, una vez que han conseguido validar la víctima, descargar una de estas tres familias, una de estas tres variantes, y a través de estas tres variantes, que por sí solas ya eran utilizadas para otros menesteres, es decir, en el caso de Dridex era utilizado para atacar al sector financiero, ¿no? Para robar cuentas bancarias, hacer ataques de tipo de money in the browser, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo lo que están usando es, ya que estas piezas son tan poderosas por sí solas, ya que tienen tantas funcionalidades, vamos a utilizarlas como parte de estas operaciones para que ayuden a los atacantes, digamos, a tener funcionalidades muy específicas dentro de los usuarios que infectan. Por ejemplo, hacer recabado de credenciales, poder utilizar, hacer backconnects desde las máquinas hacia los servidores de los malos. Es decir, este tipo de muestras se utilizan porque tienen unas funcionalidades muy concretas que a ellos les van muy bien a la hora de cuando están atacando a una organización en concreta. Una de las cosas que evidentemente también utilizan sería Mimikatz. Desde que apareció Mimikatz, yo creo que aumentó el grado de dumpeo de credenciales en los ataques. Es una herramienta que también se usa en el mundo del red teaming o del pentesting, pero que también los atacantes lo usan para hacer el dumpeo de credenciales, ¿no? Además, Mimikatz funciona muy bien, ¿vale? Entonces, si hacemos, por ejemplo, una búsqueda en VT nuevamente para tener un termómetro de lo que se está subiendo a esta plataforma, podemos ver que si buscamos por engine, ¿no? Por detección de nombre, Mimikatz y el número de dispositivos menos de 5, por ejemplo, vamos a ver que hay un montón de muestras. Es decir, ya digamos que están un poco modificadas o protegidas por packers para poder saltarse la detección por firma o para poder, digamos, ejecutarse sin que el sistema de
de endpoint lo detecte, ¿no? y puedan ejecutarlo. Mimikatz, como os digo, es una herramienta que podemos observar en un montón de operaciones. Les sirve para la parte de empleo de credenciales y una vez que tienen las credenciales pues pueden seguir operando. A la hora de cómo llegan al controlador de dominio, pensar que una vez si la máquina pertenece a un dominio y se infecta con una muestra de Direx, Trickbot, lo que sea, evidentemente la IP del servidor del servidor de dominio la van a tener fácilmente. Una vez que consiguen entrar, ya sea por movimiento lateral usando RDP o por brute forcing de credenciales o porque mala suerte para la empresa, buena suerte para los atacantes, la máquina que han infectado primera también tiene poder de controlador de dominio en la organización, pues ya digamos que el acceso se vuelve mucho más fácil para ellos. En cuanto a grupos que utilizan Mimikatz, pues un montón de ellos. Solo hay que irnos a Mitre para ver un poco una retrospectiva de los grupos que están usando Mimikatz en sus fases de ataque, ¿no? Podemos ver que lo ha usado Oilrik, APT29, Magic Hound, incluso APT1, que ya nos suena hasta Añejo, ¿no? Turla, grupo de Cobalt, APT28, ¿vale? Este tipo de grupos ya incluye Mimikatz como parte de su toolset de ataque para el dumpeo de credenciales. En cuanto al movimiento lateral, bueno, PowerShell aquí hace magia, ¿no? Están usando básicamente varios frameworks de post-explotación, están usando Empire, están usando PostC2. Si no los habéis probado, probadlos, tienen un montón de funcionalidades. Para el caso de por qué usan Empire o por qué usan PostC2, pues evidentemente lo mismo que por qué han adoptado Dridex, Trickbot o Azurul, ¿no? Digamos que las características que tienen estos frameworks les ayuda a poder saltarse Network IDS, les ayudan a poder hacer también dumpeo de credenciales de nuevo, les permite enumerar la red, les permite hacer conexiones o montar proxies entre las máquinas, les permite tener una comunicación cifrada entre máquinas. Todo este tipo de frameworks los usan para este tipo, ¿no? Y evidentemente, una vez que se están moviendo de forma lateral por tu red, pueden incluso ejecutar modos en la memoria para no poder ser detectados. En fin, el sinfín de técnicas que utilizan es muy amplio, ¿no? Por si nunca habéis visto un Empire. También está usando PostC2 y algunas de las operaciones que vislumbramos pues también utilizaban este tipo de frameworks. En cuanto a una vez que han conseguido el primer dumpeo de credenciales, lo que sí que se ha visto en algunas operaciones es como ellos siguen recabando más credenciales dentro de la red. ¿El por qué? Pues porque puede ser que la primera cuenta de usuario que recojan no tiene los privilegios que ellos necesitan. Por tanto, van a seguir usando frameworks como los que he explicado para seguir recabando credenciales. Incluso pudimos ver también en algunas de las operaciones que analizamos cómo ellos incluso montaban proxies directamente desde la máquina final del usuario hacia el servidor de command and control fuera para poder seguir ejecutando comandos de forma remota en las máquinas, de manera que no tiene que estar el operador ahí directamente moviéndose lateralmente por las máquinas y todo lo hace de forma remota, ¿no? Y de hecho incluso se bajan directamente los PowerShells de GitHub, directamente cogen con .NET, van el repo de GitHub en la máquina o llaman al PowerShell de forma remota directamente desde GitHub porque está disponible, ¿no? Y le llama con unos parámetros concretos para montar el proxy en la máquina, ¿no? Usando WMI pueden enumerar cosas de todo tipo, desde software instalado en la máquina hasta procesos en ejecución, hasta pueden arrancar o parar servicios. Es decir, una vez que tienen acceso admin a la máquina y pueden usar WMI o pueden usar PowerShell, digamos que la superficie de ataque queda aumentada de forma exponencial y por lo tanto pueden hacer un montón de cosas. Incluso también filtrar datos hacia afuera, ¿no? Una vez que tienen acceso a la máquina pueden empezar a filtrar datos, pueden montar cover channels, pueden hacer un montón de cosas una vez que tienen acceso a los sistemas, ¿no? Una vez que han tenido acceso la primera vez, empieza la fase de reconocimiento, ellos querrán saber qué tipo de cliente es un cliente de mi interés, es un cliente que pueda tener digamos, dinero para poder pagar un rescate, nos interesa recabar información y al cabo del tiempo cifrarle con un ransomware. A la hora de por qué ellos saben qué cantidad pedir, es porque saben el cliente que es. Evidentemente ellos hacen una numeración, miran los nombres de usuario, miran el nombre del dominio, miran dónde está localizado, en qué país, si es una empresa que factura o no factura. Eso ellos lo saben porque los datos de la facturación y quiénes son públicos, y los datos que tienen ya lo tienen porque están ellos dentro, ¿no? Entonces, aparte de hacer la venta de información, aparte de hacer la filtración de datos, pues también se dedican a
a saber un poco quiénes son y cuánto le pueden pedir, ¿no? No sé si habéis estado mirando las infecciones por ransomware que ha habido al sector de salud y que ha habido incluso ciudades paradas por ese tema de ransomware y veis que las cantidades son muy dispares entre unos objetivos y otros, y eso básicamente es por si el cliente es muy grande o es más bien pequeño, ¿no? Entonces, todo eso al final lo hacen en la fase de reconocimiento. Pueden estar 6 meses, no tienen prisa, ya están dentro. Pueden recabar todo aquello que necesiten. Y una vez que tienen lo que necesitan, lo que van a hacer es cifrarlo con un ransomware para pedir rescate, ¿no? Ya te han robado información, ya te la han exfiltrado, ya te la han vendido probablemente. Ahora vamos a ver si podemos hacer cash out, ¿no? Vamos a ver si podemos conseguir el premio cifrando con ransomware toda la organización, ¿no? De hecho, van a cifrar cualquier tipo de sistema. Tener en cuenta también que una vez que han entrado y tienen permiso, digamos, al controlador de dominio, pueden hacer cualquier cosa, desde parar con una GPO toda la seguridad de la empresa, es decir, pararme todos los servicios de seguridad. Los servicios de backup también me los paras. Las organizaciones, ¿cómo se manejan? Los de IT, ¿cómo lo manejan? En base, por ejemplo, a GPOs, ¿no? O usan PowerShell también. Pues los malos van a usar lo mismo. Estamos en usan las mismas técnicas que los buenos también, porque tanto están ahí para nosotros como están ahí para ellos. Por lo tanto, ellos van a usar, y no hace falta que cojan y usen PSExec para mandar una muestra. ¿Habéis usado PSExec, no? Pues un nombre de usuario, la red, bucle for, tengo todas las IPs, mando la FC por ransomware. Bueno, no les hace falta hacer ni eso. Van al directorio activo, suben una GPO y dicen, mira, al arranque de la máquina me ejecutas este binario. Y ese binario es un bit payment en este caso, ¿no? Y tengo todas las máquinas infectadas. Ellos también saben usar ese tipo de herramientas, ¿no? Que tenemos nosotros. Por tanto, en base a una GPO pueden cifrar todas las máquinas de la organización y solo queda esperar para que, una vez que arranca la máquina, pues lo que nos encontramos es una nota de rescate que nos dice que la máquina ha sido cifrada. Evidentemente están usando familias que criptográficamente es muy difícil o por ahora algunas de ellas imposible recuperar los datos. Obviamente, McAfee, como fundador de la iniciativa No More Ransom, os aconsejamos no pagar, evidentemente, y que pues, digamos, no fomentemos el lucro que están haciendo estos grupos de operación. Y bueno, estamos usando ransomware, como digo, que no se puede recuperar los datos. Además, ya no incluyen ni siquiera las direcciones de Bitcoin el método que se usa para reclamar el pago. Ya no se está usando ni siquiera incluyendo las BTCs dentro de las notas de rescate para que no podamos hacer el tracking. Lo que incluyen es una dirección de correo, normalmente en servicios como Tutanota o ProtonMail para garantizar el anonimato de las comunicaciones con ellos. Y ellos lo que van a hacer es que te identifican con un identificador, como si fueras como sabéis el modelo, ¿no? De Ransomware as a Service, un afiliado, tenemos un identificador. Con el identificador identificamos a la víctima y ellos saben entonces quién eres cuando te comunicas con ellos, y una vez que has pagado, pues te entregan o no un descifrador, ¿no? Entonces, en este caso, pues te dan un identificador, una vez que te comunicas con ellos, les das la clave, ¿no? O negocias el pago. También hay empresas incluso que se dedican a negociar hemos llegado a un punto, incluso hay empresas que se dedican a negociar con los autores de ransomware para un poco que la tragedia que ha habido con la infección pues implique no pagar toda la cantidad que demandan este grupo, ¿no? Y básicamente son las operaciones que hemos visto tanto en 2018 como las que ha habido recientemente este año, ¿no? Tenemos un vector inicial que puede ser spam o un spree phishing, o puede ser un exploit kit, aunque hay menos. Ese vector inicial dropea un primer downloader en la máquina, digo por recapitular la charla, un primer downloader en la máquina. Ese downloader comprueba si el usuario está capacitado para recibir el segundo stage. Esas comprobaciones, como os he dicho, pueden ser si pertenece a un controlador de dominio, o sea, un dominio, si pertenece a un grupo de trabajo, si está en el país que les interesa, si es un sistema operativo que les interesa atacar. Una vez que tiene eso, dependiendo de la campaña, dropean TrickBot, Azurul o Dridex o ChTonic para infectar al usuario. Y una vez que tiene acceso a la máquina, pues ya se dedican a buscar el controlador de dominio, en este caso, para tener acceso admin a toda la red. Una vez que han conseguido acceso al controlador de dominio, pues ya solo les queda hacer el movimiento lateral, exfiltrar los datos y cifrar con ransomware a la empresa para pedir el rescate. Y
¿Y por qué usar Mitre? ¿No? Comentaba Charlotte, ¿por qué usar Mitre? Bueno, pues Mitre nos vale para categorizar las amenazas, lo que se llama también un modelado de amenazas, y nos vale para, dependiendo de la fase del ataque en el que estés, poder asignar una técnica u otra a ese grupo o a ese malware incluso, ¿no? De hecho, hay, digamos, proyectos alrededor de Mitre, como por ejemplo el Malware Behavior Catalog, que se basan en Mitre, pero extienden, ¿no?, las técnicas que se utilizan. Si tenemos Mitre como algo más rollo alto nivel, ¿no? Digamos que el Malware Behavior Catalog, por ejemplo, les vale para ya hablar de comportamiento de malware concreto para un poco describir la técnica que se hace, ¿no? Entonces, muchos analistas estamos usando Mitre ahora para clasificar operaciones, campañas y actores, y podemos ver un poco también, si hacemos el estudio, qué actores están repitiendo las mismas técnicas, y un poco sabiendo esto nos podemos incluso adelantar en el caso de que veamos una operación en curso y que todavía no hayan hecho nada, cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿no? Si sabemos un poco cuáles suelen ser sus tácticas, técnicas y procedimientos, podemos incluso tratar de adelantarnos a ellos en el caso de que veamos una operación en curso, ¿no? Por eso usar Mitre, y por eso os aconsejo que lo utilicéis. No siempre el modelado de amenazas aplica para todos los casos, como el ACH o otras técnicas de análisis de inteligencia que se hacen, pero sí que nos va a valer para si estamos estudiando algún grupo de APT o algún malware concreto, poder aplicar un modelado y saber cómo funciona. Así que os animo a usar Mitre. Y ya está, que no me quería pasar de tiempo.